Es 27 de la noche, continuamos en 55 minutos. Eduardo Jorge Prats, abogado, además, gran conocedor de los temas políticos, es nuestro invitado esta noche. Hablamos de los fondos de las AFP. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Bueno, es un placer estar aquí contigo y compartir con los que siguen todas las noches tu programa. Gracias. Cuéntanos, Eduardo. Ahora tenemos dos bandos, los que quieren el 30% y los que se oponen a que le den a los que quieren el 30%. Ahora sí estamos como más parejos. Encuentro, como que el juego está en su peso. ¿Cómo se va a llevar en lo adelante, ya con dos equipos de ambos extremos, la situación del debate de la aprobación de los fondos de las AFP? Yo pienso que lo más importante es que el presidente Abinader ha establecido que la clave de todo es una reforma integral del sistema de seguridad social. Nosotros entendemos que un retiro anticipado de las pensiones, aparte de que tiene un efecto macroeconómico desestabilizador porque incrementaría la inflación, afecta sobre todo a los pensionados, porque al momento de retirarse, una pensión de retiro que ya de por sí es baja, porque apenas alcanza a la más alta un 48% de lo que ha sido el salario promedio, pues se vería totalmente deteriorado el nivel de lo que va a recibir en el momento en que más necesita, que es cuando no se puede trabajar. Por lo tanto, el pedimento de un retiro anticipado no es una necesidad social. ¿Por qué? Porque todos aquellos trabajadores que sufrieron el efecto de la pandemia, de la crisis a partir del COVID, a partir de marzo del año 2020, recibieron la ayuda social de fase 1, fase 2 y los diferentes programas sociales, desembolsando al Estado Dominicano más de 140.000 millones de pesos, que llegaron a los que más necesitaban ayuda, que no son solamente los que trabajan, sino sobre todo los que no están en el sistema, porque realmente los que estamos en el sistema de seguridad social somos unos privilegiados. Estamos hablando de 4 millones de afiliados y apenas 2 millones, un poco más, que son los que están cotizando actualmente. Pero el mercado de trabajo dominicano no genera suficiente empleo formal y digno, porque de cada 10 trabajadores, 5 trabajadores son del sector formal o cuenta propista. Por eso lo que se propone es que hagamos un sistema de seguridad social más universal, es decir, que cubra más personas, permitamos que los trabajadores independientes puedan cotizar, fomentemos las cuentas de ahorro individual para que aparte de lo que tú cotizas como pensión, tú también tengas ahorro individual y puedas retirar, como un caso de necesidad, donde tú puedas sencillamente, sin afectar tu pensión, poder retirar. Hay que trabajar por una reforma integral. Necesitamos mejores pensiones y pensiones más dignas, pero sobre todo también necesitamos activar la empresa para activar el empleo, porque realmente los dominicanos lo que necesitamos son empleos más dignos. Y entradas estables, además, salarios estables. ¿Se ve dentro del corto tiempo la modificación o el debate de la ley? Porque en medio de comunicación el debate es permanente. Sin embargo, ese debate público hay que trasladarlo al Congreso, que es el único que puede modificar una ley como esa, que ya fue modificada hace poco tiempo, pero una modificación que fue desacreditada porque se dijo que solamente se le dio forma a lo que ya iba directamente a un fondo. Disminuirle el ingreso o la participación a las administradoras para dárselo en un monto más grande, pero un poco disfrazado. Eso era lo que se decía en el momento y esa fue la idea con la que se fue la gente. Pero en realidad no es así. Esa última reforma del año 2020 fue muy positiva. En la actualidad, de cada 14 pesos de ganancias que tienen las AFP, 13 pesos se entregan al trabajador y 1 peso se entrega a la AFP. Por lo tanto, fue una reforma positiva. Ahora mismo, Yulis, hay dos frentes. Por un lado, lo del 30% que está en una comisión especial en la Cámara de Diputados, y por otro lado, lo de la reforma integral de la seguridad social que está en manos del Consejo Económico y Social del Diálogo y la comisión bicameral que tiene vistas públicas para recibir observaciones del público con relación al proyecto. Yo pienso que es un ejercicio interesante y positivo porque permite que toda la ciudadanía pueda opinar sobre una ley tan importante. Para mí, la reforma de la seguridad social, conjuntamente con las demás reformas, son prácticamente una reforma constitucional. Y yo creo que más que destruir nuestro sistema de pensiones, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecerlo. Pero tenemos que estar claros, si tenemos pensiones bajas, no es culpa del sistema de seguridad social,
si tenemos pensiones bajas es porque el mercado de trabajo dominicano no genera empleos con salarios dignos. Entonces tenemos que tomar medidas que van más allá de lo meramente de la seguridad social y que tampoco pueden ser disminuir las garantías del trabajador, porque también hay un reclamo de los empresarios con relación a la cesantía. Eliminar la cesantía. Y yo pienso, Yolisa, que hay una jurisprudencia muy clara del Tribunal Constitucional que señala que las conquistas sociales, los derechos sociales son irrenunciables. Y por lo tanto, con una reestructuración del Código de Trabajo con relación a la cesantía, habría que conservar esos derechos adquiridos y para el futuro, conservando la cesantía, habría que crear un seguro de desempleo. Y yo creo que eso es importante. Pero sobre todo, no podemos hacer reforma para un grupo, porque en la realidad solo la mitad de los trabajadores dominicanos están cubiertos por el Código de Trabajo y por el sistema de seguridad social. Y tenemos que ir a un sistema donde todos los trabajadores que sea igualitario y además que los agrupe a todos. Por ejemplo, por sectores nosotros tenemos diferentes formas de seguridad. Claro. Los diputados tienen uno, los médicos tienen otro y así sucesivamente. ¿Se puede tener un solo sistema que los agrupe a todos y que sea más digno? Yo pienso que sí. Esos regímenes especiales se conservaron con la ley de 2001, que significó el colapso del sistema de reparto porque quebró, y se conservaron esos regímenes especiales. Pero en realidad, tú coges los diputados, ellos tienen su sistema de pensiones, pero todos los años tienen que inyectarle fondos, y esos fondos los pagamos tú y yo de los impuestos. Pero eso no lo podemos hacer con todos los trabajadores dominicanos. O sea, que al final se alimenta del mismo sitio, pero es desigual. Tanto es así, Yulisa, que en los países que han tenido el sistema de reparto, están migrando a la capitalización individual e incluso adoptando fórmulas de capitalización individual. Así es. Por lo tanto, se pone el ejemplo de Chile, pero Chile hay una Chile es el ejemplo de todos. Es una destrucción del sistema. Ya ellos están sufriendo la inflación y ellos han podido hacer el retiro anticipado porque los fondos estaban fuera del país, invertidos en compañías extranjeras, pero la ley dominicana prohíbe. Si se hubiera permitido en 2001 que las AFP invirtieran en fondos en Estados Unidos, en Europa, quizás se hubiera podido entregar ahora. Pero entregar esos fondos ahora significa liquidar títulos que están en manos de Hacienda o que han sido emitidos por el Banco Central y que son fondos que han sido utilizados y que significan, por ejemplo, que ahora accedemos a préstamos en los bancos a tasa de interés mucho más ventajosa para todos nosotros, gracias precisamente a eso. ¿Qué yo creo que debe trabajarse en el futuro? Diversificar la inversión de los fondos, para que los trabajadores sean accionistas de las empresas dominicanas más exitosas y para que se disminuya el volumen de deuda pública y los trabajadores puedan participar del éxito de la República Dominicana. Yo digo algo, Yulisa, si hay una cosa que caracteriza al dominicano es su capacidad empresarial. El dominicano no quiere ser proletario, el dominicano quiere ser propietario. Por eso nosotros aquí en este estudio o nosotros taxiando en Nueva York somos partidarios de tener nuestra propia empresa. Entonces tenemos que estimular a las micros y pequeñas empresas, los salones de belleza, los talleres de vehículos. Vamos a ponerle una tasa fija de impuestos. Vamos a bajar el ITEBI del 18 al 9, que es un aumento de salario. Vamos a ampliar la base tributaria. Se dice que este país tiene ¿cómo que llaman los economistas? La carga tributaria es... que no es suficiente. Que no es suficiente, sí. Pero para los que pagamos, es que no somos alta, ricos, porque claro. Los que pagamos somos asalariados que se nos descuenta, pagamos mucho. Entonces es mejor Lo que pasa es que la evasión es muy alta. Paguemos más, menos, pero paguemos más y hagamos un sistema más equitativo y sobre todo activemos la empresa, activemos el empleo. Ahora se habla de aplicar la ley 80-20 para... Mano de obra. Para la mano de obra. ¿Qué es lo que pasa? El modelo no crea empleos atractivos para los dominicanos. Y esos oficios y trabajos lo hacen los inmigrantes por su situación de vulnerabilidad. Porque reciben cualquier cosa y no reclaman derechos. Entonces nosotros tenemos que ir a un modelo económico que proteja y estimule el ahorro, la productividad, la competitividad y sobre todo, el secreto de una economía no es la gran empresa, el secreto de una economía es la micro y pequeña empresa y ahí nosotros tenemos que estimular eso e incluir también
todo lo que son los trabajadores domésticos en la protección laboral y de la seguridad social. Has mencionado a Chile. Chile es el ejemplo por excelencia de todo el que está pidiendo que se desembolsen los fondos de las AFP, al menos hasta el 30%. Chile hizo desembolsos escalonados. Ahora, esta semana que acaba de concluir, Chile ha aprobado el cuarto desembolso, que va por un 10% más. Y así fueron, no dieron un 30% ni un 40%, pero fueron de 10 en 10. ¿Se podría ver en República Dominicana unos desembolsos similares? Alguien hablaba aquí hace unos días de que se podrían hacer unos desembolsos del 10% de los fondos de las AFP como capital para adquisición de viviendas a clase baja y clase media. ¿Se ven otros caminos o simplemente es no se entregan los fondos de las AFP y ahí queda? Yo pienso que hay que trabajar en lo que es la reforma del sistema de seguridad social. Hay que fomentar el ahorro individual para que hayan las cuentas de ahorro que tú puedas retirar. Yo pienso que hay que estimular el crédito, el acceso al crédito, la titulación de la propiedad inmobiliaria que te permite la garantía del crédito, para que las personas puedan acceder a facilidad, tanto las empresas como las personas, a facilidades crediticias todavía más blandas de las que se han garantizado. Pero eso implica un cambio del sistema en general y eso no sería de corto plazo, porque ahí estaríamos hablando de mejores salarios, de compensaciones a sectores empresariales para que puedan pagar mejores salarios y aumentar la productividad. El tema del 80-20 implica llevar ese plan a la parte rural del país, que es donde más se emplea la mano de obra extranjera e ilegal, porque no reclaman ningún tipo de derechos y porque se le paga inclusive de una manera informal. Entonces, lo que pasa es un trabajo. Es un punto importante el que tú tocas. Es que es imposible desde la Ley de Seguridad Social arreglar el mercado de trabajo. El sistema de seguridad social que tenemos no es el mejor, es bueno, es mejor que el sistema de reparto, pero va a ser mucho mejor en la medida que el modelo económico cree más empleo y mejores salarios. ¿Por qué tenemos pensiones bajas? Porque tenemos una estructura salarial de salarios bajos. Entonces, yo pienso que hay una parte de la población, que es la más vulnerable y la más pobre, que ha sido cubierta por los planes sociales. Mal que bien, los dominicanos hemos construido un Estado social con prestaciones básicas, bono gas, solidaridad, fase 1, fase 2, las diferentes ayudas sociales. Y eso ha satisfecho las necesidades básicas, el mínimo existencial de millones de dominicanos que antes no tenían ninguna ayuda. Pero entonces están aquellos que son trabajadores informales o que son cuentapropistas. Yo creo que el sistema se fortalece en la medida que nosotros incorporemos. ¿Qué se propone? Ahora hay una tasa del 10% del salario, de la cual el trabajador pone 3% y el empleador pone 7%. Con los que tienen empresas propias, pequeñas empresas, microempresas, que coticen 5%, que incorporen a toda la masa laboral que tiene y que integremos más personas al sistema. También se pueden mejorar muchas de las prestaciones que da el sistema, facilitar el retiro en algunos casos en cuanto a las personas que no alcanzan el salario mínimo. Ahí está el eje de solidaridad de que el Estado debe cubrir para aquellos que no tienen para tener una pensión que sea sobre la base del mínimo. Es decir, hay muchos mecanismos que no son necesariamente destruir el sistema mediante la entrega anticipada de fondos. Eduardo, gracias. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias. Puede volver cuando quiera, incluso cuando se caliente el tema entre los dos bandos. Yo espero que nos sentemos aquí otra vez a hablar del mismo tema de la entrega del 30%.